Capítulo 5. Arranca la misión gracias a unos poco conocidos. La persona de espíritu independiente nunca es del agrado de Dios. Esto es algo que puede resultarle asombroso a quienes viven y trabajan en la cultura occidental. Después de todo, cada año se observa lo que llamamos el Día de la Independencia, en el que celebramos la independencia de nuestra nación de algún otro país. Pero no estoy hablando de la independencia nacional, sino del espíritu de independencia que inunda nuestra cultura. Aunque fuimos enseñados a valorar la independencia, un espíritu independiente no agrada a Dios. Esta verdad es contraria a la manera como fuimos enseñados a cultivar una actitud de independencia. Yo fui educado para valerme por mí mismo, para cuidar de mí y de mi familia, para hacer lo que creyera correcto y para no tener que depender de nadie. Falso. Mucho de eso es un mal consejo. Usted jamás hallará apoyo en la Biblia para esa clase de filosofía. De hecho, mucho de lo anterior no es sino una insolente declaración y exaltación del humanismo que, llevado al extremo, puede tener un impacto devastador en la persona y sobre la sociedad. Título: El trágico fin de un espíritu independiente. No hay tal vez un ejemplo más escalofriante de lo que es un espíritu independiente llevado al extremo que la trágica y criminal vida de Timothy McVeigh, quien vivió la mayor parte de su vida fuera de los límites de la dependencia de los demás. Vivió como un paria, como un extremista, negándose a ponerse bajo cualquier autoridad, mucho menos de la del gobierno de los Estados Unidos de América, al cual despreciaba. Con toda la libertad para hacer totalmente lo que le placía, McVeigh hizo lo inconcebible. Asesinó a 168 estadounidenses inocentes, muchos de ellos niños. Cuando hizo explotar el edificio de oficinas federales de la ciudad de Oklahoma, después de una larga persecución y de muchos meses de subterfugios legales, Timothy McVeigh fue sentenciado a la pena capital con una inyección letal por su monstruoso delito. Pero durante todo el juicio mantuvo una compostura espectral y calmada, sin mostrar en ningún momento una pizca de pena o arrepentimiento. Desafiante y altivo, aceptó su destino como un mártir de su aberrante causa. Cuando se le preguntó cómo podía enfrentar la muerte con tan estoica determinación, McVeigh dijo no tener miedo. Y cuando se le preguntó por qué razón, manifestó que él controlaba su destino y citó luego el siguiente poema escrito hace más de un siglo por William Ernest Henley y se llama Invictus. Bueno, este poema habla de alguien que pues no tiene el temor de Dios, ¿verdad? Y la última cita, la última estrofa de este poema, dice: no importa cuán estrecha sea la puerta ni cuán cargados de castigo esté el rollo, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Palabras escalofriantes, ¿no? Pero guardadas como un tesoro por un hombre que creyó que su alma era inconquistable y que en realidad estaba a cargo de su destino. Afortunadamente, la mayoría de las personas no llevarán a tan hostiles extremos su espíritu de independencia. La mayoría no somos gente peligrosa, pero la sutil influencia de esa manera de pensar contrarresta nuestra capacidad de depender del Señor y de los demás. Nosotros podemos arreglárnoslas solos, o como decimos en Texas, déjenos solos. Los tejanos sabemos cómo arreglárnoslas, sépanlo o no. Quienes dogmáticamente defienden esa mentalidad son tan dependientes de Dios en cuanto a su vida como lo son quienes jamás lo dirían verbalmente. Título: Las virtudes de un espíritu dependiente. Inevitablemente, cuando nos mantenemos firmes y solos como un ovillo en medio de una tempestad de nieve, creyendo que podemos arreglárnoslas solos, olvidamos fácilmente que cada latido de nuestro corazón que nos mantiene con vida es un regalo de Dios en realidad. En realidad no somos tan independientes después de todo. Pero no solo necesitamos al Señor, sino que también nos necesitamos unos a otros con desesperación.
Y esa necesidad de los demás se hace mayor cuando el barómetro de la vida desciende hasta el punto más bajo del indicador de la presión, cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza contra nuestra alma. La verdad es que no podemos arreglárnoslas solos. Fuimos creados para la dependencia, no para la independencia. No podemos dirigir nuestros pasos en el camino correcto sin la ayuda del Señor y la de los demás. He escuchado a muchas personas decir para justificar su espíritu de independencia: bueno, la Biblia dice que Dios ayuda a los que se ayudan. Pero eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Ya ven que sí, hermanos. Había alguien por ahí que me decía: yo creo que sí dice. Bueno, pues no. Ahí está la respuesta, hermanos. La Biblia nunca dice ayúdate que yo te ayudaré. Dios nunca lo dijo en ninguna parte de la Biblia. De hecho, la Biblia enseña lo contrario. Dios quiere ayudar a los que finalmente llegan a un punto en sus vidas en el que no pueden ayudarse a sí mismos. En realidad, Él nos lleva a esa situación en la que nos rendimos voluntariamente y decimos: encárgate tú, Señor, dame fortaleza. Lo que he hecho no ha servido de nada. Enséñame cómo apoyarme en ti, cómo confiar en ti y esperar. Te necesito, Señor, y necesito a los que son tuyos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo eso el Señor? ¿Eso al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo eso al Señor? Usted no es un Timothy McVeigh, pero es posible que esté pensando secretamente que usted es el único capitán de su alma. Usted es más como Pablo de lo que piensa. Por eso necesita aprender algunas lecciones de humildad, las mismas que él aprendió al depender de otros cuando se vio rodeado de graves dificultades. Antes de seguir adelante, deseo hacer una observación. Muy probablemente a usted también le enseñaron desde pequeño a adoptar y alimentar un espíritu independiente, y a través de los años se ha vuelto tercamente independiente, convencido de que no necesita de nadie para lograr que las cosas le salgan bien. Es posible que se haya casado 2, 3 o 4 veces, tratando todavía de probar que puede lograrlo. Pero la verdad es que usted ha sido un pésimo cónyuge. Ha descuidado sus responsabilidades como esposo o esposa, y como padre o madre. Se ha llevado a todo el mundo por delante, empeñado en hacer las cosas a su manera y sin la ayuda de nadie. Es un orgulloso miembro activo de la sociedad de individualistas porfiados. Si algo de lo dicho anteriormente se aplica a usted, entonces necesita seguir leyendo, ya que pronto descubrirá que el camino que está transitando no hará sino llevarlo en realidad a un callejón sin salida. Hace varios años seguí con interés la vida de cierto deportista, quien todavía cursaba estudios de secundaria en ese tiempo. Sus padres se habían divorciado y el muchacho vivía con su padre. Este tenía un plan en su mente: que el joven se convirtiera en un jugador de fútbol profesional, ya que exhibía todas las características de la coordinación y grandeza del deporte. De hecho, el primer regalo que había recibido de su padre, siendo niño, era un balón de adulto, de tamaño natural. ¿Qué le parece? Cuando ese joven deportista salió de la escuela secundaria, tuvo 11 entrenadores. 11. Le ofrecieron muchas becas de estudio y escogió la universidad que más le gustó. Se convirtió muy pronto en una estrella y en pocos años pasó a formar parte de la Liga Nacional de Fútbol de los Estados Unidos. Todo lo que el joven comía era rigurosamente supervisado por el padre. De hecho, el muchacho dijo en una ocasión que jamás había probado una galleta de chocolate Oreo. Ese chico no sabe lo que se perdió. Eso sí que era un sacrificio. Mientras tanto, se volvía cada vez más independiente y arrogante, añadiría yo. No es de sorprenderse. Bueno, estábamos hablando entonces de este joven que lo cuidaba mucho su papá, no lo dejaba ni siquiera probar una galleta de chocolate, ¿verdad? Y bueno, dice entonces que no es de sorprenderse que fracasara como jugador profesional, y en menos de 5 años ya nadie se ocupaba de él. Hoy son pocas las personas que saben qué ha sido de su vida. La historia es la misma de siempre, ya se trate de un joven actor o una joven actriz, o de un deportista o de un artista. Los encumbramos demasiado rápido. Como decía anteriormente, los colocamos muy deprisa en un pedestal, de modo que cuando llegan a los 20 años de edad están demandando a sus padres por todo el dinero que han producido. ¿Qué hay de malo en todo esto? Que fomentamos un espíritu de independencia sin
tener nunca en cuenta el valor que hay en un carácter forjado por el tiempo. Dios nunca encumbra a la gente de esa manera. Él se toma su tiempo, de modo que cuando Dios planea utilizarnos, nos prueba bien, permitiendo cierta cantidad de sufrimiento. Dios puede usar a las personas fuertes, testarudas e independientes de este mundo, pero no a largo plazo. Prefiere más al humilde, al quebrantado, al golpeado, incluso al aplastado. Dios trabaja mucho más efectivamente en las vidas de aquellos que reconocen que necesitan desesperadamente de Dios y de los demás. Saulo, más que nadie en su tiempo, necesitaba aprender esa lección y por eso Dios se aseguró de que fuera así. Pero regresemos a su historia que aparece en Hechos 9 y veamos cómo se desarrolla el drama. Título: Los poco conocidos de Damasco. Cuando Saulo terminó su tiempo de aislamiento en Arabia, ya el Señor había comenzado a obrar en esa voluntad indócil, anulando los efectos de una existencia vivida independientemente de Dios y de los demás. A diferencia de su conversión, tal transformación no sería instantánea. En vez de eso, Saulo aprendió la dependencia a través de una serie de circunstancias en las que, sin la ayuda de ciertas personas poco conocidas, no habría podido ser capaz de seguir adelante. Hechos 9, del 19 al 25, dice: y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo: este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. La escena se inicia con Saulo predicando en las sinagogas de Damasco, en las que deja atónita a la gente con su extraordinaria predicación. Usted se estará preguntando dónde aprendió él a predicar con tanta efectividad. Después de todo, Saulo es como un seminarista recién graduado, que sabía lo suficiente como para ser peligroso. Era un nuevo creyente sin ninguna experiencia, estaba adornado de muchas cualidades y era inteligente, de eso no hay la menor duda, pero lamentablemente carecía de preparación para enfrentar los retos que tenía por delante. El prepararse para una vida de tal significación tomaría años de capacitación en circunstancias donde el sufrimiento y las penalidades eran comunes. La Biblia enseña esto una y otra vez de principio a fin. Y repito, eso es algo contrario al alma de muchos de nosotros. El intelecto de Pablo estaba sin duda alguna enfocado en una nueva teología, y al diseñarla estoy seguro de que esas nuevas percepciones fueron un grato bálsamo para las personas que habían sido maltratadas verbalmente por el hiriente látigo del legalismo. Es posible que Saulo tuviera muchas cualidades y que fuera inteligente, pero no todos en Damasco apreciaban sus palabras. En ese momento su ministerio estaba arrancando y su popularidad creciente era vista como una amenaza por los líderes judíos. Por eso diseñaron un plan para lograr que su ciudad se viera libre de la amenaza de la predicación del Evangelio. Tanto a usted como a mí nos resulta difícil imaginar lo que sería tener sobre la cabeza una amenaza de muerte, pero eso fue lo que Saulo experimentó desde el comienzo. Como decimos a menudo, el que la hace la paga. El gran perseguidor se convirtió en el perseguido. A tal punto querían sus enemigos capturarlo, que colocaron guardias en todas las puertas que había en Damasco. El temor y la vergüenza de eso solo debió haber humillado al brillante predicador. Sin embargo, todo era parte del plan de Dios para doblegar a un espíritu independiente. Hubo unas personas que vinieron en rescate de Saulo cuando a este se le volteó la tortilla.
son simplemente llamadas sus discípulos, versículo 25, y ellas figuran en la escala de los poco conocidos de la Biblia. En este caso son los desconocidos. Usted no encontrará sus nombres en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Incluso en las cartas de Pablo escribió a las iglesias donde menciona estos incidentes. Jamás identifica a sus salvadores por nombre. Lo único que se nos dice es que sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. ¡Qué operación de rescate tan especial! Imaginemos al gran Saulo de Tarso 5 años antes diciendo con humildad: por supuesto, me meteré en la canasta. Esa clase de capitulación habría estado a años luz de él, pero eso era en aquel tiempo y ahora la cosa es diferente. Su necesidad obligó al una vez independiente Saulo a depender de un grupo anónimo de fieles discípulos para que lo salvaran de una muerte segura por medio de una canasta que colgaba de una cuerda. Pensemos simplemente en este hombre extraordinario encorvado dentro de un cesto de pescar, probablemente hecho de cuerdas, balanceándose de un muro de piedras. ¡Qué forma de comenzar un ministerio público! Permítame una pausa para hacerle una pregunta. ¿Ha tenido usted su propia bajada, entre comillas, últimamente? Todas ellas son diferentes. ¿Ha habido algún momento en su vida cuando tuvo que depender de otros de la misma manera? ¿Ha experimentado una necesidad tal que su única esperanza de salvación ha sido el rescate hecho por unos fieles y preocupados amigos? No hay nada mejor que una canasta salvadora para enseñarnos un poco de humildad. R.C. Lenski, en su libro La interpretación de las primera y segunda epístolas de los Corintios de San Pablo, escribe: la carrera de Pablo comenzó al igual que la de Moisés, con una huida y con un largo periodo de espera. Espera y nada más que espera. Esto es lo que hace tan significativa la huida de Damasco, pues obligó a Pablo a iniciar una larga espera en la cual aprendió a la perfección que él no era nada, que su cualidad más grande era su absoluta debilidad, debilidad que le permitió a Dios hacer lo que quería con él y por medio de él. Este relato da pie para escribir algo interesante, pero también nos habla de una vida difícil. En medio de su primera oportunidad en el ministerio, una amenaza de muerte lo obliga a escapar amparado por la oscuridad de la noche. Había llegado con tanta suntuosidad y altivez, pero luego queda ciego y debilitado. Es buscado por un discípulo llamado Ananías y traído ante un grupo de discípulos. Luego escapa a Arabia y después regresa a Damasco, solo para ser salvado de la muerte por un grupo de amigos anónimos. ¿A dónde debe ir ahora? La trama se pone cada vez más interesante cuando sube el telón en Jerusalén. Título: Más aliento de alguien poco conocido. El segundo acto del drama se inicia con cuando fue a Jerusalén, Hechos 9:26. Jerusalén, su Jerusalén. Él se había graduado en esa gran ciudad, conocía a esa vieja ciudad como la palma de su mano, todas sus callejuelas, todos sus estrechos pasadizos, todas sus rutas de escape. Conocía prácticamente a todas las personas importantes. ¡Qué lugar para reiniciar su ministerio público! Traigan los micrófonos, enciendan todas las luces. El fariseo convertido en evangelista ha llegado al gran auditorio de Jerusalén. Venga a escucharlo. ¿Qué va? Nada de esto ocurrió. En vez de eso, leemos lo siguiente. Intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Hechos 9:26. Había sido rechazado de nuevo, solo que esta vez por aquellos con quienes más deseaba encontrarse. El temor se interponía entre ellos y el celoso e inteligente predicador. Esto era comprensible. ¿Quién no le tendría miedo? Había asesinado a sus hermanos cristianos, algunos de los cuales pudieron haber sido sus propios familiares. Pensaban que Saulo era un espía, parte de una maniobra bien pensada para atraparlos y llevarlos a juicio. ¿Saulo? Ni pensarlo. Eso no puede ser.
uno de los nuestros. ¿Ha sentido usted alguna vez el dolor agudo que produce esa clase de rechazo? ¿Ha tenido alguna vez antecedentes tan malos que los demás no le han abierto las puertas, ni tampoco han querido aceptarlo de nuevo? Esto es algo que sucede todo el tiempo. La gente es rechazada por su pasado. El pesado bagaje que arrastran tras de sí cuando entran a la vida cristiana les impide disfrutar de lo que debería ser una aceptación inmediata. Este rechazo es a veces insoportable. Es posible que usted diga, sí, yo sé lo que es eso y estoy tratando de olvidar esos recuerdos para que lo sepa. No, no hay que olvidar esos tiempos. Esos recuerdos dolorosos son parte del misericordioso plan de Dios para quebrantar su férreo espíritu de independencia. Ellos se han convertido en una parte esencial de la historia de su vida, de su testimonio de la gracia de Dios. Afortunadamente, en medio de esos tiempos, Dios provee fielmente a personas menos conocidas que vienen en nuestra ayuda y nos dicen, oye, yo soy parte de tu equipo, déjame acompañarte en esto. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Saulo en Jerusalén. Alguien vino en su ayuda, voluntariamente. No tenía que hacerlo, pero quiso hacerlo. Su nombre, Bernabé. Hechos 9, 27 y 28 dice, pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén. Los discípulos tenían temor de Pablo, no podían creer que él fuera un discípulo. Dice, pero Bernabé, ¿no era eso un gran comienzo? No se sabe dónde surge Bernabé para alentar a Saulo y convertirse en su abogado personal. ¿Cómo sabía Bernabé que Saulo necesitaba su ayuda? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es soberano y que tiene sus Bernabés en todas las ciudades, en todas las iglesias, en todas las universidades y en todos los seminarios e incluso en el campo misionero. Cada Bernabé está listo para acudir de inmediato en ayuda de alguien que está necesitado de aliento. En realidad, eso es lo que significa el nombre Bernabé, hijo de consolación. ¡Qué nombre! Le sugiero que piense en este nombre de Bernabé para su próximo hijo. No le gustará al comienzo, pero después de un tiempo se dará cuenta del significado del mismo. En todas partes que se menciona, vemos a Bernabé dando aliento a alguien, al más débil, al de no muy buenos antecedentes, al debilucho, que está al final de la fila esperando que lo metan en el equipo, al que ha caído y está lleno de vergüenzas y humillación. Las personas así necesitan a un Bernabé. Por tanto, en vez de actuar con temor y prejuicios, Bernabé da un paso al frente y le recibió. Saulo estuvo dispuesto a recibir su ayuda. Esa es una dependencia saludable. Pone a Saulo bajo su protección y le dice, ven conmigo. El relato bíblico dice que Bernabé le llevó a los apóstoles, les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo llamo intervención divina, a través de un creyente poco conocido. Lo que Bernabé dijo básicamente fue, yo he evaluado a esta persona y sé que está diciendo la verdad. Él vio al Cristo resucitado, al igual que todos ustedes. Este hombre es de nuestro equipo, así que háganle sitio y cálmense. La siguiente afirmación describe el resultado de la acción de Bernabé en favor de Saulo. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Por primera vez en su ministerio, Pablo estaba hablando con toda libertad acerca de Cristo en Jerusalén, en compañía de discípulos respetados, libre para ser él mismo para la gloria de Dios. ¿Qué hizo la diferencia? Bernabé. Usted puede ser un Bernabé hoy. ¿Conoce a alguien que ha recibido un portazo en la cara porque su pasado no es bueno? ¿A alguna persona que no tiene quien la escuche?
a quien nadie quiere creer, a pesar de que tiene una nueva vida? Lo exhorto entonces a hacer lo que Bernabé hizo por Saulo. Busque a esas personas que necesitan una segunda oportunidad, una gran dosis de gracia para ayudarles a comenzar de nuevo en la vida cristiana. Todos necesitamos un Bernabé de vez en cuando, y para Saulo habría otros más. Título: Algunos hermanos poco conocidos. A pesar de todo el éxito que Pablo había tenido en Jerusalén, Dios no había terminado de prepararlo. Es que la testaruda y feroz independencia toma mucho tiempo en desaparecer. Por eso le esperaba otra lección humillante en cuanto a la necesidad de que otros lo ayudaran a sobrevivir. Hechos 9, 29 y 30 dice: hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Espere un momento. ¿Quiénes eran los hermanos? Nadie lo sabe con seguridad. Pensamos que eran probablemente un grupo de creyentes que vivían en Jerusalén y que se habían encariñado con el flamante apóstol. Pero no importa quiénes hayan sido. En realidad tampoco Pablo es tan importante. Solo Dios es importante. Su plan es edificar su iglesia. No importa lo tenaz que sea la oposición, ni lo astuto que sea el enemigo. Cuando Dios toma a un hombre para prepararlo y utilizarlo durante un tiempo, Él le da a unas personas poco conocidas para que lo ayuden a bajar por un muro, o para que lo escuchen algunos discípulos perjuiciados, o como en este caso, para que lo ayuden a escapar. Cuando la oposición comenzó a surgir de nuevo, vinieron los hermanos que le dijeron: ¿sabes algo, Saulo? Estás acabado. Esos tipos te van a hacer papilla. Así que vas a hacer un viaje en verdad, un crucero a Tarso. Por tanto, haz las maletas rápido, ya que sales esta noche. Un grupo de desconocidos lo ayudó a escapar de Jerusalén. La ciudad que una vez había sido suya, ahora salía huyendo por sus puertas para salvar su vida. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Después de eso, abordó un barco que se dirigía nada menos que al lugar donde había nacido, Tarso. ¿Qué se proponía Dios ahora? Título: Lección de humildad en casa. ¿Se imagina usted lo que es volver al lugar donde nació con un historial como el de Saulo? Ellos lo conocen bien, por lo menos saben lo que usted era antes, y por eso no le demuestran el más mínimo interés. Eso sí que es aprender humildad. Siempre que regreso a Houston, pienso seriamente en esconderme de la profesora de inglés que tuve en la secundaria. Cuando estudiaba el último año, Lupe López y yo entramos un día en mitad de su clase de literatura inglesa, haciendo un ruido espantoso con la motocicleta en que íbamos montados. Nuestra querida profesora echó mano de sus píldoras para el corazón y se puso un montón de ellas bajo la lengua. Bajamos en la motocicleta por las escaleras y fuimos a parar en la oficina misma del director, quien nos expulsó de la escuela por varios días. Él no sabía nada de bromas. Nunca me olvidaré de esa escena y pienso en ella cada vez que viajo a Houston. También hay muchos otros recuerdos que podría mencionar, pero nuestro pasado nos inquieta por razones más serias que esas, ¿no es cierto? El pasado de Saulo probablemente fue así también. Tal vez había personas con las que tenía que arreglar cuentas. Quizás necesitaba restaurar una relación rota con unos amigos queridos. Sin duda alguna, la autosuficiencia que lo caracterizó en su juventud había dejado algunas marcas dolorosas en personas menos nombradas que él. Desconozco todas las razones que tuvo para volver a Tarso, pero lo que sí sé es que Dios no se equivoca cuando nos lleva a un lugar específico. Esto es especialmente cierto cuando se trata de lugares que no habríamos elegido nosotros mismos. Todo forma parte de su plan de enseñarnos lecciones de humildad, a medida que aprendemos el valor de la dependencia. El escritor F. B. Meyer, en Pablo, siervo de Jesucristo, escribe: así los discípulos llevaron al predicador acosado a Cesarea y le enviaron a Tarso, y no es improbable que volviera a dedicarse allí a su trabajo de hacer tiendas.
contento de esperar la voluntad y el mandato del Señor. Pero los años pasaron lentamente. Posiblemente 4 o 5 se pasaron en comparativa oscuridad y negligencia. Espere un momento. ¿No era este el hombre comisionado por el Señor Jesús para alcanzar a los reyes y a los gobernantes del mundo? ¿No es el que debía abrir la puerta del Evangelio a los gentiles? Ahora lo tenemos de regreso en Tarso y se le pide que espere. ¿Qué pasa? Esto va contra todas las reglas del éxito, ¿no? A nadie le gusta esperar, ni siquiera que la luz roja del semáforo cambie a verde, lo que nos parece una eternidad. Si usted es una persona inteligente y la necesidad es grande, el esperar carece de todo sentido. Queremos avanzar ahora antes de que nos volvamos más viejos o antes de que la gente decida irse a otro lado a buscar la verdad. Vamos, Señor, la gente nos necesita ya. No, no nos necesitan. Notemos la oración que sigue en la narración bíblica. Hechos 9:31. Dice, entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Usted se preguntará, ¿sin Saulo? Sí, sin Saulo. La iglesia no solo siguió adelante, sino que también floreció sin su ayuda. Eso es difícil de aceptar por la mayoría de las personas, especialmente por las que han sido llamadas y tienen muchos dones. Cuando inician su trabajo en el ministerio, pero tenemos que aceptar que así es, el secreto del éxito de la iglesia, antes y ahora, no está en una persona excepcionalmente dotada como Saulo, o de alguien con tanta inteligencia y capacidades excepcionales como usted. El secreto de la bendición y del bienestar de cualquier iglesia es Dios Todopoderoso y punto. No es usted y ciertamente tampoco yo ni nadie más del que tengamos la tentación de pensar que es indispensable para la causa. Es duro decirlo, pero es la verdad. Nos encanta poner a las personas en pedestales. Si cantan maravillosamente cuando tienen 13 años de edad, queremos promoverlos de tal manera que a los 14 ya ganen el premio Grammy. Si maneja bien el balón o la pelota a los 15, queremos que los buscadores de talentos deportivos se fijen en él cuando tiene 16. Si se perfila como buen predicador o maestro de la Biblia cuando está en el seminario, le ofrecemos un pastorado lo más pronto posible. Malo, malo, malo. Esa no es la manera como Dios actúa. Solo en muy raras ocasiones Él decide utilizar de una manera poderosa a alguna persona joven, inmadura y nueva en la fe. Ni siquiera para una posición de liderazgo en una iglesia local debe pensarse en un nuevo convertido. Primera carta a Timoteo 3:6. Sin embargo, ¿no estaba desperdiciando Dios un gran talento al hacer esperar a Saulo? De ninguna manera. ¿No era Tarso un destino extraño? No, si él quería que Saulo estuviera preparado para escribir su carta a los romanos. No, si Saulo habría de tener un impacto perdurable en los creyentes descarriados de Corinto. No, si Dios quería que Saulo fuera el mentor de Timoteo para toda una vida de ministerio estratégico en Éfeso. Estos proyectos y decenas de otros más exigían una profundidad de carácter, forjado a través de las lecciones que le enseñaron dependencia, tanto de Dios como de los demás. En el libro The Message, el mensaje, la paráfrasis de Eugene Peterson expresa muy bien esta parte de la narración. Las cosas se calmaron después de eso y la iglesia no tuvo problemas durante un tiempo. En toda la región, Judea, Samaria, Galilea, la iglesia crecía. Estaban impregnados por una profunda sensación de reverencia a Dios. El Espíritu Santo estaba con ellos, fortaleciéndolos y prosperaban maravillosamente. No necesitaban a Saulo. En Tarso tuvo el tiempo suficiente para aprender que era él quien necesitaba de ellos. Nada de independencia. Tenía que descubrir el valor de la dependencia. Algunos, desgraciadamente, jamás aprenden eso. Título:
lecciones permanentes que ofrecen los poco conocidos. Llegó el momento de hacer una pausa y dar un salto de 20 siglos hasta hoy. No quiero que desaprovechemos 3 lecciones perdurables a partir de la historia de estos actores poco conocidos en la vida de Saulo. En primer lugar, valoremos a los demás, aprendamos a apreciar y aceptar el valor de las otras personas. No tratemos de hacer las cosas sin ayuda de nadie. En vez de ver a los demás como obstáculos, reconozcamos su valor. Recuerde que ellos juegan un papel estratégico en su supervivencia y en su éxito. Dios rara vez nos pide que volemos sin compañía. Cuando Él nos lleva a remontar las alturas, hay seguridad en remontarnos junto con otros. Parte de mi entrenamiento en la infantería de marina incluía algunos consejos en cuanto a cómo sobrevivir en el combate. Uno era el cavar siempre un hoyo grande, suficientemente grande para 2 personas, preferiblemente 3. Inevitablemente la tensión de la batalla nos hace acobardar. Nos asustamos y nos desmoralizamos. En ese momento necesitamos que alguien esté cerca de nosotros para serenarnos y fortalecernos. Dios ha designado a su pueblo para que sea esa clase de cadena de apoyo para todos nosotros. Nadie es capaz de soportar la presión por mucho tiempo. La compañía de los demás y la responsabilidad ante ellos son esenciales. Es posible que usted se esté resistiendo a ser un miembro activo de una iglesia o de un pequeño grupo de estudio y compañerismo de la misma. Piensa que puede mantenerse aislado y hasta ahora el plan le ha funcionado, pero no pasará mucho tiempo sin que las ráfagas de la adversidad lo derriben y entonces necesitará que alguien lo levante. No deje que un obstinado espíritu de independencia le robe el gozo de compartir su vida, sus debilidades, sus fracasos y sus sueños con los demás. Ni usted ni yo somos indispensables, ni usted ni yo somos irreemplazables. Dios sí es ambas cosas, también lo es su iglesia. Él está buscando vasos rotos, corazones heridos y servidores humildes, incluso a los que tienen un pasado triste y con cicatrices, a quienes han aprendido a no esconderlo ni a negarlo, a personas que entiendan y aprecian el valor de los demás. En segundo lugar, sea humilde. En vez de apresurarnos en busca de notoriedad, tenemos que aceptar nuestro papel en las sombras. Esto se lo digo en serio. No se autopromueva, no se esfuerce por ocupar el primer lugar, no haga insinuaciones en ese sentido, que lo hagan los demás, y mejor aún, que lo haga Dios. Si usted vale, créame, se sabrá, y lo buscarán en el momento decidido por Dios. Si usted es necesario para el plan, Dios lo colocará en el lugar correcto y en el tiempo preciso. En la obra de Dios, lo importante no somos nosotros, sino lo suyo, de comienzo a fin. Por tanto, no se adelante, deje que sea el quien levante el telón y encienda las luces del escenario. Él tomará a un Ananías o a un Bernabé que se presentará y que lo encontrará en una situación más vulnerable para venir en su rescate. O tal vez Dios le escoja para que sea una de las personas anónimas, poco conocidas, que impactará la vida de alguien. Su parte es pura y simple, ser humilde. Este sería un buen momento para que usted evite ir por la vida tratando de vivir de acuerdo con su propia óptica de las cosas, pensando que sí puede escalar 1 o 2 peldaños más de la escalera, llegará donde quiere estar, para tener lo que necesita para usted y para su familia. ¿Cuál es la palabra que nos gusta utilizar? Cómoda. ¿Sabe usted qué es lo que su familia más necesita? Más que el dinero extra en el banco, más que una dirección de resistencia más impresionante, más que un televisor en cada habitación, necesita que usted tenga una buena relación con Dios. Eso significa que usted deberá andar humildemente con Él. Su familia necesita de su tierna sensibilidad, que reconozca que Él es el Señor de su hogar, no usted. Eso exige humildad. Créalo, hermano, créalo. En tercer lugar,
Confíe en Dios, en vez de considerarse, aún secretamente, indispensable. Recuérdese a sí mismo siempre que la obra de Dios se tiene que hacer a la manera de Dios. Este principio lo escuché por primera vez de labios de Francis Schaeffer. Cuando asistí a una de sus conferencias, llevaba puesto unos pantalones y un suéter de cuello tortuga. Mientras daba ese mismo mensaje a un grupo de jóvenes idealistas, muchos de los cuales estábamos tratando de saber qué hacer con nuestras vidas, se lo escuché decir una y otra vez: la obra de Dios se tiene que hacer a la manera de Dios. La obra de Dios se tiene que hacer a la manera de Dios. La obra de Dios se tiene que hacer conforme a la manera de Dios. Si usted tiene mucha prisa, puede hacer que las cosas funcionen a su manera. Es posible que obtenga grandes logros. Puede que lo obtenido se vea como todo un éxito, pero no habrá sido hecho a la manera de Dios. De modo que deténgase y piense en esto. Tal vez ha llegado el momento para que usted sea descolgado desde un muro en una canasta, a fin de que aprenda esto para su vida. John Pollock dice lo siguiente en su espléndido libro El Apóstol. Lo irónico es que el gran Pablo, que al principio había llegado a Damasco con toda la pompa de un representante del sumo sacerdote, hiciera su salida final en una canasta para peces, ayudado por las mismas personas que había venido a agredir. Esto lo dice todo, ¿no le parece? Título: una reflexión final. Solo para que todo quede claro, William Ernest Henley estuvo totalmente equivocado. También Timothy McVeigh lo estuvo. Nuestras vidas no están atrapadas en las siniestras garras de las circunstancias. Nuestras cabezas no tienen que sangrar y no humillarse. Ni usted ni yo somos los dueños de nuestro futuro, ni los capitanes de nuestra alma. Estamos llamados a ser total, continua y completamente dependientes de Dios si queremos hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Pablo tuvo que aprenderlo. Mi pregunta es: ¿usted lo está aprendiendo? Si no lo está, hoy sería un día excelente para comenzar. Ahora es el momento para que se humille debajo la mano poderosa de Dios. Si usted no lo hace, Dios finalmente lo hará. Y eso va a resultar doloroso. En el tiempo de Él y a la manera de Él, Dios someterá su testaruda independencia. A Dios no le agrada nunca la persona de espíritu independiente. Que Dios le bendiga, hermano. Le mando un abrazo. Descanse. Oremos por Israel. Oremos por Palestina. Oremos por el pueblo de Dios. Y nos vemos pronto. Y se lo digo con fe. Pronto nos veremos físicamente. Ya viene lo mejor, hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios sea con ustedes en esta noche. Que descanse. Que Dios le bendiga.